Hola jóvenes, a continuación les mostraré la solución del taller relacionado con la primera parte de estática de la partícula. Primer punto. Un resorte se alarga 5 centímetros bajo la acción de una fuerza de 4 kilogramos fuerza. ¿Cuál es la constante del resorte? Si ahora la fuerza es 7 kilogramos fuerza, ¿cuál es el nuevo alargamiento? Bien, tenemos entonces la siguiente situación. Se tiene inicialmente un resorte sobre el cual no se está ubicando ninguna carga o ninguna masa justo en el borde inferior, y una segunda situación en la que se ha ubicado una masa que permite aplicar entonces una fuerza externa sobre el resorte, y a su vez el resorte tiende a su posición de equilibrio. ¿Sí? Si se aplica una fuerza externa sobre el resorte, que en este caso correspondería al peso asociado a esta masa, el resorte tiende a su posición de equilibrio y estaríamos hablando de una fuerza de restitución. Cuando se ubica la masa, notemos que el resorte se elonga una cantidad que aquí se denota con la letra X. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con la ley de Hooke, la elongación del resorte es proporcional a la fuerza externa aplicada. Es lo que me establece la ley de Hooke y puedo representar matemáticamente de la siguiente forma. Fuerza aplicada igual a constante elástica del resorte por la respectiva elongación. En la primera parte del problema nos dicen cuál es esa fuerza aplicada y cuál es la respectiva elongación. Por lo tanto, se debe determinar la constante del resorte, es decir, K minúscula, que se puede despejar a partir de esta expresión. K minúscula, que corresponde a la constante del resorte, sería igual a la fuerza aplicada dividida entre la respectiva elongación. ¿Sí? Fuerza aplicada corresponde a 4 kilogramos fuerza y la elongación corresponde a 5 centímetros. Por lo tanto, la constante elástica del resorte sería de 0.8 kilogramos fuerza sobre centímetro. La constante elástica del resorte es algo que lo caracteriza. Tanto más grande sea esa constante de elongación, más difícil será estirar el resorte o comprimirlo, es decir, que más difícil será deformarlo. Bien, tenemos la constante elástica del resorte, que es necesaria para responder la segunda pregunta. Si ahora la fuerza externa aplicada es de 7 kilogramos fuerza, ¿cuál es el nuevo alargamiento? Si la fuerza es de 7 kilogramos fuerza, entonces, ¿sí?, haciendo uso de esta misma expresión, podemos determinar cuál es la elongación o el alargamiento en este caso. Despejamos X, que sería igual a fuerza aplicada sobre la constante. Fuerza aplicada en este caso, 7, la constante la que hemos determinado acá. Entonces, el nuevo alargamiento corresponde a la división entre 7, que representa la fuerza aplicada, y 0.8, que representa la constante del resorte, y el resultado es 8.75 centímetros. ¿Sí? Alargamiento para una fuerza aplicada de 7, 8.75. ¿Sí? Notemos que tanto más grande sea esa fuerza aplicada, más grande va a ser el alargamiento o la elongación del resorte. Para una fuerza aplicada de 4 kilogramos fuerza, se tiene un alargamiento de 5 centímetros
y para una fuerza externa aplicada de 7 kilogramos fuerza se tiene un alargamiento de 8.75 centímetros. Bien. Segundo punto. Un objeto de peso 10 kilogramos fuerza se encuentra sobre un plano horizontal. Un niño empuja horizontalmente el objeto y cuando hace una fuerza de 3 kilogramos fuerza, el objeto empieza a moverse. ¿Cuál es el coeficiente estático de rozamiento? Podemos representar la situación a partir de la siguiente gráfica. El objeto, que en este caso puede ser un objeto rectangular. Sí, de hecho hubiésemos podido dibujar acá un punto. Recordemos que en esta parte del curso los objetos pueden ser representados a través de un punto material, ¿sí? Es decir, un punto al que le podemos asociar una masa, no nos interesa la geometría del mismo. Bien, entonces tendríamos sobre ese objeto las siguientes fuerzas externas. El peso, que es la fuerza que la Tierra ejerce sobre el objeto. Una fuerza normal que aparece debido al contacto que tiene el objeto con la superficie. Bien. La fuerza que está aplicando el niño y una fuerza de fricción estática que aparece porque el niño intenta mover el objeto en esta dirección. Bien. Vamos a asumir que se analiza la situación justo antes de que el objeto empiece a moverse. ¿Sí? Justo antes de que el objeto empiece a moverse. Eso implica entonces que el objeto está en equilibrio. Bien. Y de acuerdo a cómo se ha definido la fuerza de fricción, la puedo determinar multiplicando el coeficiente de fricción por la normal. ¿Sí? Hemos dicho, vamos a analizar el problema justo antes de que el objeto empiece a moverse, entonces hablaríamos de una fricción estática. El objeto está quieto. ¿Sí? Entonces, si hablamos de una fricción estática, hablamos de un coeficiente de fricción estática. ¿Sí? Bien. Fricción estática. A partir de esta expresión, despejo el coeficiente, que sería la división entre la fuerza de fricción estática y la normal. Pero, como el objeto está en equilibrio, ¿sí? Hemos dicho que analizamos la situación justo antes de que el objeto empiece a moverse. Como el objeto está en equilibrio, tenemos que la normal es igual al peso, ¿sí? Se contrarrestan esas fuerzas externas. Si no tuviésemos la superficie, el objeto entonces caería, ¿sí? Entonces notemos que en este caso, quien contrarresta al peso es la normal que aparece debido al contacto entre el objeto y la superficie. De esta manera puedo calcular la normal que corresponde al peso, que de acuerdo a lo que plantea el problema es de 10 kilogramos fuerza. Ahora bien, hablamos de equilibrio en esta dirección, ¿sí? También podemos hablar de equilibrio en esta dirección. Esta fuerza contrarresta a esta fuerza, o sea, la fuerza de fricción contrarresta a la fuerza aplicada por el niño, y como no hay movimiento, esas dos fuerzas deben ser iguales, que es lo que planteamos aquí. Fuerza de fricción igual a la fuerza aplicada, que de acuerdo al problema corresponde a 3 kilogramos fuerza. Si no tuviésemos la fuerza de fricción, el objeto se mueve. Bien, entonces tenemos la normal y la fricción, que son necesarias para calcular el respectivo coeficiente de fricción.
Reemplazo los valores y tenemos que el coeficiente de fricción es igual a 3 sobre 10 y eso es igual a 0.3 y es adimensional, ¿sí? Es adimensional. Tanto más grande sea el coeficiente de fricción, más difícil sería desplazar el objeto en esa superficie. Este coeficiente de fricción es algo que me caracteriza a las partes, ¿sí? A las partes. En este caso sería la superficie y el material del cual esté hecho el objeto. Bien. Tercer punto. En el problema anterior, para mantener el objeto con velocidad constante, el niño tiene que aplicar una fuerza de 2 kilogramos fuerza. ¿Cuál es el coeficiente dinámico de rozamiento? Bien, es una situación similar, salvo que el niño ya ha podido vencer esa fricción estática y ahora el objeto se está moviendo, pero con velocidad constante. Como el objeto se está moviendo, ya no hablamos de una fricción estática, sino que hablamos de una fricción dinámica. Pero de igual manera, el objeto está en equilibrio o en reposo. Es algo que vamos a tratar un poco más adelante. Vamos a entrar en el detalle de qué implica que el objeto esté en equilibrio o en reposo. Por lo pronto, como nos dicen que se desplaza con velocidad constante, vamos a hablar también de equilibrio. Bien, hablamos ahora de una fricción dinámica, no de una fricción estática, porque el objeto ya está en movimiento. Esa fricción dinámica sería igual al producto entre el coeficiente de rozamiento dinámico y la normal. A partir de esa expresión se despeja el coeficiente de fricción, que es igual a fricción dinámica sobre normal. Bien. Debido a que el objeto está en equilibrio, se tiene equilibrio en dirección vertical. La normal contrarresta al peso, ¿sí? La normal es igual al peso y es igual a 10 kilogramos fuerza. Y hablamos también de un equilibrio en dirección horizontal. La fricción dinámica contrarresta a la fuerza que el niño está aplicando y corresponde a 2 kilogramos fuerza. Notemos algo interesante y es que la fuerza que el niño necesita para mantener el objeto con velocidad constante es menor a la fuerza que estaba aplicando en el problema anterior. La fuerza que está aplicando acá es de 2 kilogramos fuerza y la fuerza que aplicaba en el problema anterior era de 3 kilogramos fuerza. Eso no es casualidad. La fuerza que se necesita para mantener a un objeto con velocidad constante, una vez que se ha vencido la fuerza de rozamiento estática, va a ser menor que la que se necesitaba para empezar el movimiento. Listo, como conozco la normal y la fricción dinámica, podría calcular entonces el coeficiente de fricción dinámico, que corresponde al cociente entre 2 y 10 y es igual a 0.2, menor que el coeficiente que se determinó en el problema anterior. Bien. Cuarto punto. Un cuerpo de peso 20 kilogramos fuerza flota sobre un líquido. ¿Qué fuerza produce el líquido sobre el cuerpo? Tenemos esta situación: la superficie del agua, el objeto y las fuerzas externas que están actuando sobre él. Todo objeto ubicado cerca de la superficie terrestre es afectado por la fuerza de gravedad o peso. Entonces tendríamos una fuerza que va hacia abajo que corresponde al peso, que es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el objeto, y debido al contacto del objeto con la superficie del agua aparece una fuerza normal. El objeto está flotando, asumiendo que no se está desplazando
hacia ninguna parte, que no tenemos olas que impliquen un movimiento de ese objeto, el objeto estaría en equilibrio, ¿sí? Y por lo tanto, la normal es igual al peso. Y es igual a 20 kilogramos fuerza y representa la fuerza que el líquido ejerce sobre el cuerpo para que éste finalmente esté flotando. Bien, está flotando, hablamos de equilibrio, las fuerzas externas son normal, que es la fuerza que el líquido ejerce sobre el objeto, y el peso, que es la fuerza que la Tierra ejerce sobre el objeto. Para que el objeto esté flotando, la fuerza que produce el líquido sobre él corresponde a 20 kilogramos fuerza, que es la misma fuerza de gravedad o peso. Bien, quinto punto, mostrar que si un bloque se mueve con velocidad constante sobre un plano inclinado, es que el coeficiente dinámico de rozamiento es igual a tangente de θ, siendo θ el ángulo que forma el plano con la horizontal. Representemos gráficamente la situación. Tenemos un plano inclinado, el ángulo de inclinación es θ. Tenemos un objeto que se mueve con velocidad constante sobre ese plano inclinado. En este caso vamos a suponer que el desplazamiento se está dando hacia abajo con una velocidad constante. Escogemos nuestro sistema de coordenadas de la siguiente manera, de tal forma que el eje X sea paralelo a esta superficie y el eje Y perpendicular al eje X. Y dibujamos las fuerzas externas que están actuando sobre el objeto. Tendríamos el peso, que se puede descomponer en estas dos fuerzas, una a lo largo del eje Y otra a lo largo del eje X. Una a lo largo del eje Y negativo y otra a lo largo del eje X positivo. Y tenemos que este ángulo es igual a este ángulo. Bien, tenemos también la fuerza normal que aparece debido al contacto del objeto con la superficie. Notemos que aquí el objeto se ha representado como un punto, ¿sí? Recordemos que no nos interesa la geometría de ese objeto, lo podemos representar como una partícula o punto material. Y tenemos la fricción, ¿sí? La fricción dinámica en este caso. ¿Por qué aparece la fricción? Porque el objeto se está desplazando, en este caso hacia abajo, entonces aparece una fricción que en este caso va hacia arriba. Bien, como el objeto está en equilibrio, tendríamos equilibrio en el eje Y y tendríamos equilibrio en el eje X. Siempre que hablemos de velocidad constante u objeto quieto, vamos a hablar de un equilibrio. Ya les mencionaba que un poco más adelante entramos en el detalle de esto, porque está relacionado con las leyes de Newton. Bien, si hablamos de un equilibrio para el eje X, entonces analizamos cuáles son las fuerzas que están dirigidas a lo largo del eje X, que serían P sub X y la fricción dinámica. Una debe contrarrestar a la otra para hablar de equilibrio o de velocidad constante. Por lo tanto, P sub X debe ser igual a la fricción dinámica, que es lo que planteamos acá. Y por definición, esa fricción dinámica es igual a el coeficiente dinámico por la normal. Entonces tengo mi primera ecuación.
Ahora bien, si analizo el equilibrio a lo largo del eje Y, reviso cuáles son las fuerzas que están a lo largo del eje Y, que son la normal y P sub Y. ¿Sí? Como hay equilibrio, la normal debe ser igual a P sub Y, que es lo que estamos planteando acá. Tengo entonces mi segunda ecuación. Ahora, teniendo en cuenta este triángulo rectángulo que está formado por el peso y sus dos componentes, puedo establecer las siguientes relaciones. P sub X, que es el cateto opuesto a este ángulo, sería igual a la hipotenusa, que es P, por el seno de este ángulo, que es θ. Y P sub Y, que es el cateto adyacente a este ángulo, sería igual a la hipotenusa por el coseno de este ángulo, que es θ. Entonces tengo estas dos expresiones, P sub X igual a P seno de θ y P sub Y igual a P coseno de θ. Bien, a partir de 1 y de 2 y de estas dos expresiones podemos plantear lo siguiente. A partir de 1, coeficiente de fricción dinámico sería igual a P sub X sobre la normal. Se despeja de esta expresión, que es lo que tenemos aquí. Bien, pero ¿quién es P sub X? P sub X corresponde a P por el seno de θ, que fue lo que se estableció aquí. ¿Quién es la normal? La normal es igual a P sub Y, pero a su vez P sub Y es igual a P coseno de θ. Entonces el coeficiente de fricción dinámica sería P por el seno de θ sobre P por el coseno de θ. Podemos simplificar estas cantidades y me quedaría seno de θ sobre coseno de θ, que no es otra cosa que la tangente de θ. Y se ha mostrado lo que plantea el problema. Mostrar que si un bloque se mueve con velocidad constante sobre un plano inclinado, es que el coeficiente dinámico de rozamiento es igual a la tangente de θ, siendo θ el ángulo que forma el plano con la horizontal. Θ el ángulo que forma el plano con la horizontal. Bien. Sexto. Sobre un plano horizontal de coeficiente de rozamiento 0.2, un cuerpo de peso 50 kilogramos fuerza es arrastrado por una fuerza horizontal F mayúscula a velocidad constante. ¿Cuánto vale esa fuerza? Podemos representar la situación gráficamente de la siguiente manera: un objeto sobre el cual están actuando cuatro fuerzas externas: el peso, la normal, la fuerza externa aplicada y la fricción dinámica, y se está desplazando con velocidad constante. Bien, debido a que el objeto está en equilibrio, se tiene equilibrio en dirección vertical. La normal es igual al peso y, de acuerdo a lo que plantea el problema, es igual a 50 kilogramos fuerza. Y la fricción dinámica debe ser igual a la fuerza aplicada, pero por definición la fricción dinámica es igual al producto entre el coeficiente y la normal. Bien, entonces esa fuerza, ¿sí? Esa fuerza aplicada sería igual a coeficiente, que es 0.2, de acuerdo a lo que plantea el problema, por la normal, pero la normal corresponde al peso, o la normal es igual al peso, que es igual a 50 kilogramos fuerza. Entonces la fuerza aplicada sería igual a 10 kilogramos fuerza, para que el objeto se desplace con velocidad constante, lo que implica
equilibrio de esa fuerza aplicada es igual a 10 kilogramos fuerza. Bien, séptimo, un cuerpo de peso W suspendido de un hilo forma un ángulo θ con la vertical cuando está sometido a una fuerza horizontal F mayúscula. ¿Cuál es el valor de F mayúscula? Se hace necesario representar gráficamente el problema porque si no se complica todo. Bien, entonces tenemos la siguiente situación. Un objeto suspendido de una cuerda o de un hilo que forma un ángulo θ con la vertical. Tenemos las siguientes fuerzas externas actuando sobre el objeto suspendido. Tenemos el peso, tenemos la fuerza F mayúscula que actúa en dirección horizontal y tenemos la tensión. La cuerda o el hilo se tensiona cuando el objeto está en esta posición y esa tensión tiene dos componentes, una en dirección vertical y otra en dirección horizontal, y el ángulo θ que tengo acá es igual a este ángulo que está acá, ¿sí? Aplicando la relación de opuestos por el vértice. Bien, voy a escoger el sistema de coordenadas de tal manera que X apunte hacia la derecha y que Y apunte hacia arriba. Y como el objeto está en equilibrio, se tiene lo siguiente, se tendría equilibrio en dirección horizontal y equilibrio en dirección vertical. Para el equilibrio en dirección horizontal, reviso cuáles son las fuerzas que están a lo largo del eje X. Y son F mayúscula que va hacia la derecha y T sub X que va hacia la izquierda. Una contrarresta a la otra y por lo tanto F mayúscula es igual a T sub X. Tengo mi ecuación 1 y para el equilibrio a lo largo del eje Y reviso cuáles son las fuerzas que actúan en esa dirección. En este caso son T sub Y hacia arriba y el peso hacia abajo, por lo tanto T sub Y es igual al peso. Expresión 2. Ahora, teniendo en cuenta este triángulo rectángulo en el que la hipotenusa corresponde a la tensión y los catetos a sus respectivas componentes, se tiene lo siguiente. T sub X, que es el cateto opuesto a este ángulo, sería igual a la hipotenusa, que es T, por el seno de ese ángulo. Y T sub Y, que es el cateto adyacente a este ángulo, es igual a la hipotenusa por el coseno de ese ángulo. Bien, entonces a partir de 1 y 2 y estas expresiones se tiene que F es igual a T sub X, pero T sub X a su vez es igual a T por el seno de θ. Bien, pero ¿quién es T? T lo puedo despejar de esta expresión y sería igual a T sub Y sobre el coseno de θ. Entonces noten cómo no escribo más T mayúscula, sino que escribo T sub Y sobre el coseno de θ. Pero ¿quién es T sub Y? De acuerdo a la expresión 2, es el peso. Entonces ya no escribo más T sub Y, sino que escribo el peso y planteo este cociente. Seno de θ sobre el coseno de θ. Estas dos expresiones son completamente equivalentes. Y por último, el seno de θ sobre el coseno de θ no es otra cosa que
la tangente de teta. Por lo tanto, la fuerza o la magnitud de la fuerza aplicada en dirección horizontal es igual a el producto entre el peso y la tangente de teta, donde teta es el ángulo que forma el hilo o la cuerda con la vertical. Bien, jóvenes, esto corresponde a la solución del taller de la primera parte de estática de la partícula. Un saludo y hasta la próxima.